Realmente estos últimos días han sido terribles en materia de noticias que tienen que ver con el ámbito policial. Decíamos hoy más temprano cuando comenzábamos el programa, no sé si es entender, hay cosas que no sé si en algún momento las vamos a comprender, pero sí amerita, nos debemos una reflexión colectiva y eso vamos a tratar de hacer en estos próximos minutos. Uno de los hechos más terribles de estas últimas horas ha tenido que ver con los homicidios de estos niños de 8 y 9 años a manos de su padre. Y para ayudarnos a reflexionar sobre esto, ya está con nosotros el abogado Bautista Duagón, a quien hemos tenido aquí en muchas oportunidades, porque es una persona que siempre ha estado cerca de los temas que tienen que ver con la violencia de género, con los derechos de los niños y de las personas que más desfavorecidas en este sentido. Yo lo primero que le pregunto, abogado, además de agradecerle su presencia, es cómo tenemos que leer este hecho. Lo enmarcamos en un episodio que tiene que ver con la salud mental, en un episodio que tiene que ver con la violencia doméstica. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Respecto a cómo se va a marcar, y eso va a ser objeto del proceso penal, evidentemente, porque todavía, por lo que tengo entendido, en las primeras actuaciones, el homicida se encontraba en un centro de salud y no sé si había sido objeto de alguna pericia en ese momento. Ahí podrá determinarse si eso fue una situación vinculada a un quebranto de salud mental o un hecho intencional. Para eso, además de lo que tiene la ciencia, hoy, a nivel forense, debemos recordar que en caso de que se entienda que es un quebranto de salud mental, por decirlo de alguna forma muy genérica, deberá probarse, ¿verdad? Deberá haber pericias que así lo determinen y no solamente una suposición. ¿Por qué? Porque lo que se cometió es un homicidio intencional y de los más graves, ¿verdad? Se quitó la vida de unos niños. Es un hecho muy doloroso, es un hecho que, al igual que otros temas tabú en este país, como puede ser el suicidio o el abuso intrafamiliar infantil, son temas que no suelen tratarse por cómo golpean en la sociedad, pero es un hecho que lo que tiene que ver con la ciencia forense y lo que tiene que ver con la materia penal está claramente definido. Uruguay no está exento de este problema, se le llama filicidio, y tanto en todas partes del mundo se indaga estas situaciones, se hacen las mismas preguntas que acá, pero también se apunta un poco a concientizar más a la sociedad para tratar de prevenir estas circunstancias. Y yo le tengo que preguntar esto último, ¿no? ¿Se pueden prevenir estas circunstancias? Porque cuando uno ve estos episodios, o por lo menos las primeras informaciones, y nos dicen que no habían denuncias, después se lee alguna letra un poquito más chica y tal vez algunas señales, pero ¿se puede prevenir? A ver, la palabra filicidio, el filicidio ha sido denominado o caratulado por varios psiquiatras forenses en el mundo, europeos, también uruguayos, americanos, y explicitan que pueden ser causas que van desde problemas psiquiátricos hasta problemas de violencia intrafamiliar. El hombre, en general, es en este tipo de delitos, el 90% de los homicidas son los padres, no los padrastros. A nivel mundial esa estadística se mantiene. Y bueno, y en estos casos muchas veces pues lo que tiene que ver con la prevención, nosotros tenemos, si partimos de la base que esto pudo haber sido un hecho intencional, que no lo sabemos hoy, pero como una forma de venganza o a la separación, ¿verdad? Lamentablemente todos los años tenemos pérdidas de vidas de niños uruguayos por este tipo de problemas. La casuística está alta. Nosotros, en comparación con otros países del mundo, el último estudio que hizo UNICEF a través de Naciones Unidas, que tomó 4 años de muestreo, dio que había más de casi 110 homicidios intencionales de los padres, donde la mayoría de los homicidios de los niños que se habían acontecido, más del 30%
eran intencionales para quitarle la vida. Es decir, y fueron presos los padres. Que esto es un fenómeno que existe en Uruguay. Y por otro lado, en ese tipo de circunstancias, el Estado tiene algunas medidas. Por ejemplo, lo que son los refugios para niños víctimas de violencia intrafamiliar, donde el padre dice que los va a prender a fuego a todos o que va a matar a toda la familia. Lo que se previene, uno no tiene posibilidad de cuantificarlo, pero es evidente de que una persona que tenía problemas psiquiátricos, que amenazó, no es este caso, pero me refiero, amenazó con matar a su familia, la posibilidad de que el Estado uruguayo, a través de equipos especializados, puedan resguardar a ese niño. En general no se sabe mucho de estos temas, pero existen este tipo de refugios de media y alta seguridad en Uruguay. Es una forma de que no hayan, ¿verdad?, por lo menos lo que son intencionales. Pero hay situaciones, yo calculo que esta situación por lo visto tiene un poco de elementos de ambos. El padre aparentemente había estado internado en una clínica psiquiátrica años antes por problemas de depresión, pero casual, pero también coincide con una separación reciente a la que él, por lo que pude escuchar a través de los distintos medios, porque es lo que se dispone hoy, no la habría asimilado todavía de forma correcta, y bueno, se verá en el correr de si es que en definitiva este padre que se autoinfligió lesiones sobrevive, cuál fue el motivo. Pero lo cierto es que ya el Estado toma medidas cuando hay riesgo. La legislación uruguaya en algunos aspectos es buena, pero por otro lado, para prevenir situaciones tan recientes como el suicidio, por ejemplo, es imposible que exista nivel cero. Sí hay que estar más atento a este tipo de situaciones. Cuando una persona le transmite a su psiquiatra que tiene esos pensamientos, lo dice una pericia en un juicio penal o un juicio de violencia, o lo admite o se advierte que dijo que iba a matar a su familia, bueno, ahí hay que ponerle pienso, hay que hacer las pericias correspondientes y tomar las medidas. Eso en Uruguay se hace, no a la perfección, pero se hace. Este caso no tiene todos esos componentes porque, como usted bien dijo, no había antecedentes de denuncias previas, lo que no implica que una persona le pueda quitar la vida en un solo acto, ¿verdad?, a varios de sus familiares. Tenemos casos que le quitaron la vida años anteriores, hoy hablaba con un juez penal casualmente de este tema, a esposa, suegra y a sus hijos. Hace poco tiempo una médica en la Costa de Oro, y si nos retrotraemos para atrás, yo tengo defendidas que tuve en Colonia, por ejemplo, que su expareja, como no podía, ella no aceptaba revincularse, degolló a su hijo. Él dice que no recuerda nada de ese hecho. Hoy está preso en el CONCAR con 20 largos años de cárcel por delante. Entonces, realmente el ser humano es complejo y bueno, y estas circunstancias, más allá de lo puntual, están claramente definidas y también, obviamente, las limitaciones que tenemos en nuestra sociedad para poder impedir esto también existen. Hay de todas maneras una suerte de patrón que usted decía, se repite seguramente en muchos de los casos que le ha tocado tratar, que es este factor que desencadena una serie de episodios que es la separación, ¿no? La decisión de la mujer de separarse del hombre y esta no aceptación. Y usted habló al pasar de una suerte de castigo que se hace, bueno, tomando este tipo de determinaciones. ¿Cuánto de ese porcentaje que usted decía de padres que matan a los hijos responde a ese patrón? Bueno, los estudios en Uruguay no hay de tal profundidad, por lo tanto debemos retrotraernos a lo que es la doctrina a nivel de médicos forenses. Yo leo bastante la americana, porque digamos el pionero en materia de este filicidio intencional es un psiquiatra americana forense, y él decía que había casos que eran vinculados, como le dije antes, desde problemas psiquiátricos del padre o hasta intencionalmente quería quitarle la vida. Estados Unidos es lo que tiene mejor las estadísticas definidas a detalle. Entonces tiene 100% de homicidios en Estados Unidos, un 2,5% son vinculados a los filicidios, o sea, a los homicidios de los padres hacia los chicos, y de ese 2,5% se calcula que el 10% son por venganza. Eso lo tienen bien tamizados. Acá habría que analizar caso por caso y sería más complejo.
Y estamos hablando que esos casos por año son unos 21 en 2019. Nosotros, el último estudio de ONU que les decía, de UNICEF, creo que el promedio de homicidios por padre es 21. Y si yo veo la cantidad de población que tiene Estados Unidos y la población que tiene Uruguay, evidentemente es para prestarle atención. Y bueno, después hay un montón de temas que con gusto les respondo si me van preguntando el panel. Sí, quería antes que nada, Pablo, consultarte un poco cómo sigue este tema desde el punto de vista judicial, ¿no? Cómo va a seguir el proceso en tu calidad de penalista para que nos ayudes un poco a comprender las pericias, cuánto tiempo lleva, cuánto se espera, por ejemplo, para determinar si alguien es imputable o no. ¿Es tan sencillo? El padre está internado en este momento. Por lo que tengo entendido, está internado y la fiscal Edelbaum está esperando que esté en condiciones para poder tomar declaración y hacer una pericia. ¿Por qué? Lo que hablaba justamente el colega hoy. Porque tenemos varios tipos de felicidio. Tenemos el felicidio del turista, que es el felicidio por venganza, que lo hablábamos hoy. El felicidio que a veces sucede, que es un hecho circunstancial, que el menor tiene malos tratos, pero es asesinado por uno de sus progenitores. Lo que está buscando la fiscal es hacer una pericia para ver qué tipo de felicidio es, pero no cabe ninguna duda que estamos ante un homicidio especialmente agravado. Después de tener la pericia, porque la autoría ya la tenemos reconocida, porque es el propio imputado no porque no está formalizado todavía, porque pero es el propio padre que reconoce el hecho, luego de la pericia se verá qué es lo que sucede. Creo yo que la fiscal tiene todas las cartas para probar claramente que acá es una persona que no es imputable, que no es inimputable, que no es inimputable, podrá tener trastornos y demás, pero no lo llevan a esa calidad de inimputable. Creo yo que debe de aplicarse el artículo 311 y 312 inclusive, que son los agravantes del homicidio. El 311 porque se comete a una persona en un grado de parentesco ascendiente o descendiente en este caso, con la variante esa de la 19.538 y a su vez también la agravante del artículo 312, si mal recuerdo, porque es en presencia también de un menor de edad, porque eran dos menores. Entonces, habrá que averiguar de pronto cómo fue cometido este homicidio atroz para poder poner ese agravante. No me cabe duda que se va a pedir una pena de 30 años, que es el máximo, y no me cabe duda también que la fiscal va a solicitar medidas eliminativas, que son 15 años más a partir de los 30 años que deben cumplirse en la cárcel en determinadas condiciones. Que eso es la máxima en Uruguay. Es lo máximo que se puede en este país, 30 seguro, 15 y habrá que las cumple en la cárcel y ve cómo evoluciona esa medida, porque la medida eliminativa es para evitar que una vez que cumpla la pena pueda volver a cometer el delito. Pero no me cabe duda que va a plantear eso y se verá. Alfredo, vos querías consultar algo. Sí, no. Los niños no tienen lobby en Uruguay, evidentemente, porque otros colectivos tienen y se han hecho leyes especiales para... Es decir, ¿cómo se puede... Prevenir todos los casos creo que debe ser imposible, pero ¿cómo se puede o qué se podría hacer en nuestro país para tratar de que sean menos los casos? Porque 21 casos es mucho, me parece, ¿no? Es decir, ¿qué elementos o qué cosas es lo que se podría avanzar? ¿Es a través de leyes, a través de organismos que estén monitoreando esto? ¿Cómo ves esa situación para tratar de no prevenir totalmente, porque va a ser creo que imposible, pero por lo menos disminuirla? ¿Es factible? Bueno, es esperable, ¿no? que los actores que en esta materia, lo que tiene que ver con organismos del Estado, por ejemplo, que es el Poder Judicial, INAU, se aboquen, ¿verdad? En los hechos tienen un régimen de protección en aquellos casos que uno puede decir, cuidado, este niño corre riesgo, lo sacamos del riesgo y le damos protección. Lo que evidentemente creo que es la limitante que debe tener todo el mundo moderno hoy es que muchas veces lo que es trazar la información, si yo soy padre y digo y voy a mi psiquiatra de que tengo a veces pensamientos suicidas o que voy a matar a mis hijos, hay toda una temática de lo que es el secreto profesional o algo, y también las alertas que uno debería poder emitir al punto que, bueno, en este caso, si bien no lo había manifestado, en otros casos en Uruguay fueron claros los anuncios, incluso hasta en la escuela,
se advertía de que maestras al sistema que opera, que es el sistema judicial, que evidentemente eso iba a tener un desenlace infeliz, y no se prestó atención, no se prestó oídos. ¿De parte de quién? Y bueno, de las autoridades que estaban en su momento. Ese caso que le conté, muy infeliz en Colonia, que la expareja termina degollando a su hijo de 9 años. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos es, primero, que lo evidente cuando surge se tome recaudos y sea proactivo y se prevenga y se custodie. Porque si una persona va, ella, por ejemplo, mi expareja, va a la policía y le dice, este hombre amenazó que iba a matar a mi hijo, lo tiene ahora, hace 3 horas que no atiende el teléfono, ¿dónde está? Lo avisó tiempos pasados al Poder Judicial, el Poder Judicial no había adoptado ninguna medida respecto del niño, y no digo que fuera una crónica de una muerte anunciada, pero había grandes chances. Entonces creo que nosotros lo que estamos ahora es tratar de que lo evidente funcione en el sentido de advertir, y a veces es prevenir, yo digo que a veces es mejor prevenir que curar. Entonces en ese caso, sí. ¿Es viable exonerar al profesional del secreto profesional, por ejemplo, en el caso del psiquiatra? La verdad que se me ocurrió ahora, no sé si es hoy jurídicamente posible, pero también en el pasado, cuando se trataban otros temas, la jurisprudencia y la doctrina en general decía que por ese camino no se podía ir, y se terminó adoptando en otros temas, ¿no? Diversos. Habrá que estarse. Yo recuerdo cuando cuando se discutió el famoso registro de violadores, había una gran doctrina y había ciertos integrantes del Poder Judicial, autoridades altas, que estaban en desacuerdo con el sistema. Vine varias veces a hablar de ese tema acá. Me acuerdo. Y yo les decía que el mundo moderno, hoy, países que nuestra Constitución se fundó, como Francia, como otros países también, tienen ese instituto. ¿Para qué? Para proteger a los niños. ¿Por qué? Porque en ese tema y en ese punto es más importante custodiar la vida e integridad física de un niño que los derechos que a un adulto que en un momento hay que resignarlo. Es una discusión que creo que hoy se superó, y no sé, honestamente se me ocurrió ahora, pero no sé si es el camino correcto, porque eso requeriría capaz que un análisis más profundo. Yo siempre digo que no está mal imitar cuando hay buenos resultados. Claro. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Francia? ¿Qué hace España? ¿Qué hacen otros países parecidos y no tan parecidos a nosotros, para tratar de, no solamente el refugio, que es cuando se advierte, otras medidas más proactivas? Creo que hay que ponerle pienso a eso. Pepe. El doctor Doagón es un técnico con vasta experiencia que siempre nos da un marco general para tratar de entender o acercarnos a estos temas. La verdad que es muy difícil de digerir, tan solo pensar o ver este cuadro, observar lo que pasó con los primeros policías que llegaron al lugar y que tuvieron que ser llevados ante asistencia psicológica por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, porque el impacto que recibieron cuando llegaron a la escena de estos asesinatos fue terrible. Solo me permite una reflexión, no una pregunta, y es sobre el trabajo periodístico, dicho desde un lugar de humildad, pero de cierta autocrítica también, porque a mí la verdad que no me interesan los detalles del caso. Me basta solo con saber lo que ocurrió como padre, como ser humano. No quiero que me cuentes más, porque además seguramente, o sí seguramente, hay una madre, debe haber abuelos, tíos, primos, compañeros de la escuela, y no me parece que colabore. Sinceramente no creo que esto nos genere un ámbito de discusión en la sociedad, el hecho de conocer detalles de lo ocurrido. Capaz que estoy equivocado. Sinceramente, a mí ayer me costó mucho hablar de este tema públicamente. No lo hice en la radio y lo dije expresamente porque no sabía cómo referirme al mismo. Estaba muy impactado. No sé si, y capaz que ahí viene la pregunta, Bautista, pero ¿qué pasa con el conocimiento público a través de los medios de este tipo de situaciones? Esto es un tema porque nosotros, como bien dijiste, tenés una familia que subsiste a este drama, a esta tragedia, una madre, unos abuelos seguramente, tíos,
que estaba en el interior, en algunos casos, que que se había separado recientemente, y hay que ser cuidadosos. Es posible que la legislación actual que tenemos, que es el Código de Niñez y Adolescencia, donde habla del cuidado de la información que se utilice, quizás no se aplique el 100%. Y coincido plenamente contigo en que realmente los detalles y los pormenores de lo que se suele decir la crónica roja, para lo que es ponerle pienso y buscar soluciones, en nada suda. Creo que cuando yo a veces utilicé ese término, el filicidio, el término técnico, fue una forma, porque a mí también como padre me impactó, de descomprimir un poco, porque es un tema realmente muy difícil de tratar y digerir. Lo que no está bueno es que el detalle y el pormenor es algo que la prensa tiene que tratar con sumo cuidado. Pero el fondo, el tema en general, lo que yo temo es que no que la prensa, sino que la sociedad lo olvide. Y lo olvida hasta el próximo hecho. Sí, y así seguidamente. Esa cifra que usted dio no es una cifra que yo me atrevo a decir que nosotros tengamos en agenda como un tema de esa magnitud. Sí, como episodios que a veces aparecen aislados, como usted lo dice. Perdón, que no. Cuando habla de 20, es una cifra. 2012, 21 homicidios intencionales dolosos a los niños. Por eso. 2013, 23. 2014, 29. 2016, que es el último, 22. Entonces, tal vez no es en estos cómo casos, hablamos, en estos casos no se engloba la totalidad del filicidio doloso. En este caso están los que fueron por rapiñar a un niño o otras circunstancias, hechos... y Uruguay tiene un gran vacío estadístico. El 40% de los homicidios intencionales a los niños no se pudo probar. Entonces nosotros tenemos un 30% de homicidios que se comprobó que intencionalmente los padres o la madre los quiso matar, pero tenemos un 40% que no hemos podido determinar por qué murieron. Y tenemos otras cifras como pueden ser, por ejemplo, conflictos criminales, que son porcentajes muy bajos, es un 7%. Entonces, si yo digo que murieron 29 niños en 2014, pero que el 30% seguro fueron homicidios por parte de los padres, ¿verdad? En una población de menos de 3 millones de habitantes, y en el 2019, en Estados Unidos, los homicidios intencionales por parte de los padres fueron 21, bueno... Sí, algo está muy mal acá. Evidentemente, nosotros, es lo que suele pasar cuando nosotros hay temas tabú que no los queremos tratar, que no los regulamos, no solo la regulación normativa, sino el abordaje interdisciplinar. Entonces, evidentemente, cuando en Uruguay en un año, disculpen que me vaya por las ramas, en los años 90 se discutía que no tenía que haber delito de violencia. Es cierto. Había muy buenos penalistas que establecían que no era necesario. Sin embargo, a un año de haberse impuesto, el doble de personas habían ido presas. Y se habían condenado el doble de personas que se recibían, desde el primer año que se hizo el delito, 3 años después, perdónenme, se había triplicado la cantidad de presos y la cantidad de condenados. Por lo tanto, la represión no es perfecta, no es la única medida, pero algo había logrado, ¿verdad? Y yo creo que cada vez que se intentó ponerle cabeza, pienso, en este pequeño país, se lograron cosas y se bajaron, se abatieron los índices de las cosas más dolorosas que es para nosotros, que es la muerte de los seres vulnerables, ¿no? Doctor, ¿usted se puede quedar unos minutitos? Hacemos entonces una pausa y ya venimos con la pregunta, la inquietud de Rodríguez Pupo y el cierre del programa. Ya regresamos.